Puntos de acuerdo entre las partes son los siguientes. Las dos partes están de acuerdo, para empezar, en el hecho de que el Silala es un curso de agua internacional regido como tal por las reglas pertinentes del derecho internacional consuetudinario. Bolivia aquí quiere señalar que los intercambios de opiniones entre expertos han sido decisivos para permitir validar esta conclusión y para conseguir esta convergencia de opiniones. Bolivia se ha comportado aquí de buena fe, siguiendo el método que había propuesto desde su nota diplomática del 16 de noviembre de 1999, a saber, que la naturaleza de las aguas del Silala debería determinarse en base a estudios técnicos y a través de un diálogo constructivo y abierto, sin ninguna idea preconcebida. Ahora, las partes siguen con división de opiniones por lo que se refiere a las infraestructuras de drenaje y los canales. Para Chile, el Silala no sería más que un curso de agua natural. Retomando los términos utilizados por la señora Klein-Kranenberg el viernes, no habría, según Chile, nada artificial al respecto. En los intercambios diplomáticos que comenzaron en 1999, Chile ya hacía abstracción total de las infraestructuras y canales, alegando que el Silala sería un curso de agua puramente natural, a la vez que aceptaba al mismo tiempo, no sin su contradicción, que se realizaran estudios técnicos y científicos conjuntos para determinar la naturaleza, el origen y el caudal de las aguas del Silala. Para Bolivia, las aguas del Silala son de una naturaleza más compleja. Se trata de un curso de agua, pero que por otro lado ha sido objeto, como lo ha mostrado el profesor Eckstein, de importantes trabajos y mecanismos cuyo objetivo es aumentar de forma artificial el caudal de las aguas superficiales. Esta es la razón por la que Bolivia cualificó en su contramemoria el Silala de curso de agua cuyo caudal de aguas superficiales ha sido aumentado artificialmente, calificación que requiere que se saquen una serie de consecuencias jurídicas, empezando por el hecho de que Chile no tiene ningún derecho adquirido respecto al mantenimiento del caudal de superficie creada por estas instalaciones, ni a los beneficios que surgen del mismo, como lo explicará el profesor Pérez dentro de unos instantes. A la vez que sobre el principio reconoce que las instalaciones ejercen un efecto sobre el aumento del caudal de las aguas superficiales, Chile estima que este efecto sería negligible. Y sin embargo, había adoptado una posición radicalmente distinta en el pasado, en particular en 1996, como ya lo recordé antes. Los expertos de Bolivia, por su parte, concluyeron que este efecto es sustancial. Chile, además, admitió durante la causa que Bolivia tiene una plena soberanía sobre los canales y las infraestructuras de drenaje situadas en su territorio y que tiene el derecho de decidir soberanamente y de qué manera los mantiene. Y si los mantiene. Chile incluso dio un paso más, indicando que no se oponía a su desmantelamiento y que alentaba, al contrario, ese desmantelamiento si esto podría permitir proteger las zonas o los humedales del Silala, lo que es una preocupación perfectamente legítima a la que Bolivia le otorga una gran importancia. Por otro lado, Chile no ha cuestionado el párrafo 71 de la dúplica, que indica en términos explícitos que Bolivia no tiene ninguna obligación, con respecto al derecho internacional, de mantener, para beneficio de Chile, el aumento artificial de las aguas superficiales que se produce por los canales y las instalaciones. A la luz de estas concesiones otorgadas por Chile, cabe preguntarse cuál es el alcance real de sus alegaciones, según las cuales Bolivia no dispone de un poder soberano sobre este aumento artificial del caudal de las aguas superficiales. Las partes también están de acuerdo en cuanto al contenido de la mayoría de las normas del derecho internacional consuetudinario aplicables a los cursos de agua internacionales. Algunas divergencias requerirían una interpretación por lo menos extensivas de algunas de estas normas por parte de Chile. De nuevo, las aclaraciones que podrá aportar Chile en la reformulación de sus conclusiones finales podrían permitir reducir
todavía un poco más o incluso lograr que desaparecieran totalmente estas divergencias. Por otro lado, al contrario de lo que reclama de forma unilateral y no recíproca Chile en las conclusiones de su demanda y de su memoria, Bolivia considera, por su lado, que estas normas se aplican, en este caso, no solo para beneficio de Chile, sino también para beneficio de Bolivia. Chile, de hecho, reconoce en sus escritos que Bolivia efectivamente también tiene derecho de utilizar razonablemente y equitablemente las aguas del Silala. Asimismo, mientras que las conclusiones finales de la memoria chilena solo se refieren a las obligaciones que incumben a Bolivia, es indiscutible que Chile también está sometido a las obligaciones que surgen de las reglas consuetudinarias del derecho de los cursos de agua internacionales. Por tanto, en definitiva, no parece que esto lo cuestione Chile. Se espera del Estado demandante que modifique en consecuencia sus conclusiones finales. Para concluir, señoras y señores de la Corte, es necesario decir algunas cosas del final previsible de esta causa a la luz de lo que precede. Está claro, en base al expediente, de que no existe ningún diferendo concreto y que las solicitudes o demandas de Chile son sin objeto, puesto que las partes o bien están de acuerdo sobre los puntos señalados o porque las demandas de Chile son puramente declaratorias o bien porque no son plausibles. Como ya he indicado, será la Corte quien deberá identificar de manera objetiva cuáles son los puntos de acuerdo a los cuales han llegado las partes y sacar sus consecuencias. El hecho para la Corte de constatar estos puntos de acuerdo en su fallo, que está en su poder, como ha reconocido la Corte en el pasado, la llevará necesariamente a declarar estas demandas correspondientes sin objeto, no avenidas. En particular, ya que Chile parece convenir que no puede, en ausencia de un acuerdo formal, exigir de Bolivia que mantenga las instalaciones del Silala y el aumento del caudal de las aguas de superficie resultante, las posiciones de los dos estados no están ni totalmente opuestas ni son irreconciliables en cuanto a las conclusiones jurídicas que se puedan sacar de los efectos producidos por los canales e infraestructuras. Asimismo, ya que Chile declaró el viernes, y cito, que con o sin los canales, las aguas del Silala fluyen y seguirán fluyendo hacia Chile. Esto significa que Chile considera que no hay nada de lo que podría quejarse en el futuro en cuanto a la utilización de las aguas del Silala si finalmente se decidiera desmantelar los canales. Por lo que se refiere a los puntos que siguen dividiendo a las partes, Bolivia presentará con detalle en las presentaciones siguientes cuáles son esos puntos en cuestión. Un elemento importante aquí es que incluso si Chile ha hecho una serie de concesiones, de momento no ha modificado sus conclusiones finales, que en parte son incompatibles con estas concesiones. Se espera de Chile que aclare su posición durante su segundo turno de alegaciones y que alinee sus conclusiones finales sobre las concesiones realizadas a lo largo de la causa. Chile, el viernes, no precisó si tenía la intención y de qué manera tenía la intención de hacer estas modificaciones finales. Bolivia espera de Chile, en particular, que reconozca formalmente sus conclusiones finales, que Bolivia, ella, también tiene derecho a la utilización equitable y razonable de las aguas del Silala, aunque no utiliza estas aguas hoy en día. En todo caso, es importante recordar que la Corte no puede presentar fallos declaratorios, salvo que con respecto a cuestiones susceptibles de aplicación efectiva y que tienen consecuencias prácticas. Sin embargo, no le incumbe a la Corte responder a cuestiones hipotéticas. Con respecto a esto, quiero insistir una vez más sobre un punto crucial. Bolivia nunca ha tomado la mínima medida que haya impedido o dificultado la utilización de las aguas del Silala por parte de Chile o que haya afectado su calidad. Chile, por tanto, nunca ha tenido la menor causa real de acción ante la Corte. En definitiva, lo que muestra la presente instancia es que si existe alguna necesidad, es una necesidad de cooperación, no de acción en contencioso entre los dos países por lo que se refiere a las aguas del Silala. Como ha indicado Chile,
su fallo se tendrá en cuenta, y cito, con vistas a toda futura discusión con Bolivia respecto a los recursos de aguas compartidas. El derecho internacional general de los cursos de agua internacionales no hace más que ofrecer un marco que deben precisar los acuerdos particulares en función de los intereses de ambas partes. En particular, si Chile llegara a expresar su deseo de que Bolivia mantuviera los canales y las infraestructuras sobre el Silala para que pueda seguir beneficiándose de ellos, los términos y condiciones de ese mantenimiento deberían ser objeto de un acuerdo entre las dos partes. Este es el sentido de la tercera demanda que presentará mañana el señor Bandi. La conclusión en buena fe de estos acuerdos es algo que se debe alentar, por supuesto. Sin embargo, no es posible utilizar un procedimiento judicial para intentar transformar una situación de hecho en un derecho adquirido que limitaría la conclusión de este tipo de acuerdos o la utilización futura de las aguas del Silala. Esta es la razón por la que Bolivia sigue oponiéndose a la tercera demanda de Chile, tal y como está formulado en sus conclusiones finales, y que pretende que la Corte decida que Chile, y cito, tiene derecho a su uso actual de las aguas del Silala, lo que vendría a reconocerle un título, un derecho jurídico sobre su uso actual del 100% de las aguas del Silala. Chile no tiene ningún derecho adquirido de este tipo. Chile no tiene mayor derecho de condicionar o de desmantelar los canales y otras infraestructuras para mantener su uso actual de las aguas del Silala. Las pocas aclaraciones aportadas por Chile sobre este punto en su última presentación escrita no permiten eliminar todo equívoco con respecto a esta cuestión. Chile, además, ha indicado, y cito, que no le pide a la Corte que prejuzgue lo que podría ser una utilización equitable y razonable del Silala en el futuro, ni de ninguna manera fijar la explotación y la futura utilización de las aguas del Silala por uno u otro Estado. Tomamos nota de esto. Pero también nos preguntamos entonces, una vez más, cuál es el objeto real de la petición de Chile y las consecuencias prácticas que espera de su fallo, del fallo de la Corte. Chile, de hecho, no pide ningún prejuicio para el futuro. De hecho, Chile ha disfrutado libremente durante más de un siglo y hasta la fecha de hoy de las aguas del Silala sin que Bolivia haya tomado jamás la mínima medida para impedir o afectar este uso. Por resumir, Chile ha actuado sin limitación hasta hoy y no pide nada de cara al futuro. La petición de Chile, decididamente, no tiene ningún objeto real jurídico que se pueda identificar. Tendremos la ocasión de volver a abordar con detalle todos estos puntos distintos, pero esto significa que con anterioridad el derecho aplicable debe ser definido y precisado, lo que hará ahora el profesor Pelé, que le agradecería, señora Presidente, si tuviera bien darle la palabra. Muchísimas gracias, señorías, por su atenta escucha. Ahora invito al profesor Alain Pelté a tomar la palabra. Merci. It's a bit too high. Thank you, Madam President. Gracias, señora presidenta. Voy a necesitar unos minutos más, lo siento, para poder terminar esta presentación, lo cual significa que puedo que me extienda más allá de las 18 horas. Y si lo decide, pues ya me interrumpirá usted cuando lo considere oportuno y seguiré mañana. Muchas gracias. Señora presidenta, señorías, aunque por supuesto Bolivia hubiera preferido que las audiencias fueran verdaderamente públicas, el hecho de que se celebren en la Gran Sala de Justicia es reconfortante y demuestra que tal vez la humanidad conseguirá superar el virus de la COVID sin tener que agotar todas las letras del alfabeto griego. Señora presidenta, me corresponde volver a la cuestión del derecho aplicable a nuestro caso.
Esto puede parecer muy académico y más aún cuando las opiniones han convergido en muchos aspectos en el curso del procedimiento, incluso sobre las normas pertinentes. Sin embargo, Chile, aunque afirma su amplio acuerdo con Bolivia, sigue manteniendo la ambigüedad sobre el contenido y el alcance de las normas que dice, en principio, que son aplicables. Al menos en un punto las partes están de acuerdo. Ninguna de ellas ha ratificado la Convención de 1992 y del 97 sobre la utilización de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Estos tratados no se aplican como tales y solo es relevante el derecho consuetudinario. Sin embargo, Chile atribuye un carácter consuetudinario a todas las disposiciones de la Convención del 97. Esta caracterización solo es exacta para algunas de sus disposiciones. Otras son, en el mejor de los casos, fruto del desarrollo progresivo del derecho internacional. Además, Chile no duda en poner condiciones inexistentes a la aplicación de algunos de los principios y normas que invoca. Este es el caso principalmente en lo que respecta a la caracterización jurídica del Silala, la coherencia y las consecuencias del principio de la utilización equitativa y razonable de sus aguas, y las obligaciones respectivas de los estados ribereños en materia de protección del medio ambiente. Señora Presidenta, como ha demostrado el profesor Fortó, las partes han estado enfrentadas desde los años 90 por la caracterización legal de las aguas del Silala. Sin embargo, sus puntos de vista se han acercado considerablemente en el transcurso del presente procedimiento. En particular, están de acuerdo en que el Silala es un curso de agua internacional. Para Chile, esto parece ser el final del asunto, pues no lo es. A modo de recordatorio, Chile se apresuró a presentar su demanda ante la Corte muy prematuradamente, sin esperar a que se realizaran estudios científicos y sin acordar una visita técnica conjunta, como había propuesto Bolivia, para aclarar la naturaleza del Silala. Por lo tanto, solo a la luz de los estudios periciales realizados en el presente caso, como ha señalado la agente de Bolivia, Bolivia se ha convencido de que el concepto de curso de agua internacional, tal y como se define en el artículo 1 de la Convención del 97, se aplica al Silala. Y al mismo tiempo estamos de acuerdo en que el término curso de agua internacional sí abarca un sistema que incluye tanto las aguas superficiales como subterráneas. Pero, y esto es un pero importante, la calificación de curso de agua internacional no es suficiente para caracterizar el Silala. Tiene características muy específicas que influyen mucho en las normas aplicables. Como insistieron los expertos de DHI, y cito en inglés, el Silala es de naturaleza compleja y está compuesto por un sistema acoplado de aguas subterráneas y superficiales que se origina en territorio boliviano aguas arriba y se extiende hasta Chile. Fin de cita. El señor Wadsworth citó el mismo extracto del informe resumido de DHI del mes de enero y señaló que este análisis era compartido por los propios expertos chilenos. Señora Presidenta, el Silala es el resultado de una multitud de manantiales que surgen de los muy especiales humedales conocidos como bofedales. La principal complejidad de este río es que sus aguas superficiales han sido potenciadas por obras artificiales que han aumentado su caudal hasta un punto que divide a los expertos, desde luego, pero no se puede negar el fenómeno. Las propias autoridades chilenas lo reconocieron muy claramente cuando, refiriéndose al Silala, afirmaron, por ejemplo, y cito,
es un barranco del que caen aguas que serían inútiles si no se canalizan y que no tienen otro uso si no se canalizan, si no, se pierden en bofedales. Gabriel Stein dio otras referencias de declaraciones parecidas. No estoy seguro de que lost, perdido, sea la palabra correcta, ya que la dispersión del agua alrededor de los manantiales es precisamente una condición para el mantenimiento de estos valiosos humedales. En cualquier caso, es para tener en cuenta esta singularidad fundamental que Bolivia distingue entre caudal natural y artificial de las aguas del Silala, insisto, caudal artificial de las aguas del Silala y no aguas artificiales. Lo que decimos es que el flujo de aguas superficiales hacia Chile se incrementa artificialmente por las obras hidráulicas de 1928. Al confundir deliberadamente el caudal con las aguas mismas, Chile afirma que el derecho internacional no reconoce tal distinción. Sin embargo, es indiscutible que, en la práctica, el caudal superficial que actualmente fluye de Bolivia a Chile es el resultado de la suma de las aguas que constituyen el río de forma natural a las aguas adicionales que le han añadido las obras realizadas en el siglo pasado. Por eso hemos llamado al Silala un curso de agua mejorado artificialmente. Se trata de una circunstancia muy excepcional y los precedentes son demasiado raros, aunque sí existen, para que se haya formado una norma consuetudinaria particular a este respecto. Más que la caracterización del Silala en sí, es esta característica la que resulta esencial desde el punto de vista jurídico y a efectos del presente litigio. De hecho, es de dominio público que los cursos de agua internacionales están sujetos a una red bastante laxa de normas jurídicas comunes, lo que deja mucho margen para la consideración de las particularidades del curso de agua en cuestión, aunque se apliquen ciertas normas o principios generales. Uno de los principales objetivos de la Convención del 97, que no es más que un tratado marco, es animar a los estados ribereños a que concluyan acuerdos específicos para cada curso de agua. Como subrayó la CDI en su informe de 1994, y la cito, la mejor manera de lograr la utilización, la protección y el desarrollo óptimos de un curso de agua internacional específico, repito, de un curso de agua internacional específico, es mediante un acuerdo adaptado a las características de ese curso de agua y a las necesidades de los estados interesados. Bolivia ha celebrado muchos acuerdos de ese tipo con sus otros vecinos, pero no con Chile. Nuestros opositores no solo minimizan la importancia del caudal adicional resultante de las obras de infraestructura de 1928, sino que pretenden que Bolivia quiere tener una soberanía absoluta y exclusiva sobre ese caudal adicional. Esto es una doble caricatura de nuestra posición. Por un lado, Bolivia considera que ejerce poderes soberanos no solo sobre el volumen adicional de agua que fluye hacia Chile, sino sobre todos los componentes del agua en su territorio, así como, por supuesto, sobre las instalaciones que generan ese mayor caudal. Por otro lado, Chile atribuye a Bolivia, a la que acusa erróneamente de querer volver a la doctrina Harmon, una concepción absolutista de la soberanía, lo cual desvirtúa completamente nuestra posición. No sin cierta demora, Chile ha llegado a reconocer que las aguas de la cuenca del Silala, en territorio boliviano, están dentro de la soberanía territorial de Bolivia. Es decir, que Bolivia tiene
competencia soberana para utilizar las aguas del Silala y regular su uso. Pero, por supuesto, las competencias que Bolivia pueda ejercer sobre este río deben ejercerse de acuerdo con las normas del derecho internacional. El derecho consuetudinario, en este caso, que sean aplicables en este caso. En las conocidas palabras de la Corte Permanente en el caso del Wimbledon Steamer, el derecho a contraer compromisos internacionales es precisamente un atributo de la soberanía del Estado. Lo mismo ocurre cuando un Estado está vinculado por normas consuetudinarias. Debe atenerse a esas normas y su cumplimiento es precisamente un atributo inherente a la soberanía estatal. Otro punto de acuerdo entre las partes. 1. Esta competencia soberana se ejerce, esta vez sin límite alguno, con respecto a las instalaciones de los años 1908-1910 y 1928. 2. Estas obras se hicieron no a favor de Chile, que por tanto no puede reclamar ningún derecho especial, sino a favor de la empresa privada británica FCAB. Y 3. Por lo tanto, Bolivia tiene derecho a desmantelar las obras artificiales en el río Silala en su territorio. Como ha explicado Mathias Forteau, estos amplios puntos de acuerdo entre las partes dejan, sin embargo, una zona gris, que los alegatos del viernes no permitieron disipar. En relación con las consecuencias del derecho al desmantelamiento, así reconocido a Bolivia, y esto me lleva a cuestionar el alcance del principio de utilización equitativa y razonable en el contexto del presente litigio. Este principio, señorías, es, a los ojos de ambas partes, la piedra angular del derecho de los cursos de agua internacionales. Ya mencionada, en términos ligeramente diferentes, en la resolución pionera adoptada en Salzburgo en 1961 por el Instituto de Derecho Internacional, es objeto del artículo 5 de la Convención de 1997. La CDI la describe como una norma bien establecida, cuya existencia se evidencia en una amplia práctica. Bolivia y Chile coinciden en la aplicabilidad del principio al presente caso. Sin embargo, es necesario darle contenido y determinar cómo debe aplicarse en la práctica, ya que se trata de una directriz muy general que pretende orientar el comportamiento de las partes sin imponerles ninguna obligación específica de resultado. La cuestión es cómo debe aplicarse esta obligación de comportamiento en estas circunstancias. Las partes pueden, quizás, tener diferentes concepciones de las circunstancias relevantes y de sus consecuencias en este caso. Digo pueden, porque la agente y los abogados de Chile fueron confusamente imprecisos en este punto en sus alegatos orales del viernes. Sobre la base de sus alegaciones, las posiciones de Chile podrían resumirse legítimamente como el planteamiento de una rígida ecuación: uso equitativo razonable es igual a statu quo. Esta ecuación queda ilustrada por la conclusión que figura en la letra C de la presentación chilena, que no se nos dijo que hubiera sido o fuera a ser modificada, y cito: bajo el criterio de utilización equitativa y razonable, Chile tiene el derecho a su uso actual de las aguas del río Silala. Si las palabras significan algo, significan que Chile pretende quedarse con el beneficio de todo el caudal actual del río Silala, independientemente de cualquier decisión que Bolivia pueda tomar respecto al desmantelamiento de las instalaciones existentes. Un desmantelamiento que, sin embargo, dice que no solo acepta, sino incluso alentar. La gente de Chile pensó que daba garantías sobre este punto al llamar la atención sobre el punto 1.20 de las alegaciones adicionales de Chile, según el cual, y cito: una reducción, si la hubiera,
del flujo superficial transfronterizo resultante del desmantelamiento de los canales en Bolivia no se consideraría una violación del derecho internacional consuetudinario. Esto, de hecho, podría tranquilizar a Bolivia si Chile hubiera abandonado su conclusión C y si no hubiera añadido inmediatamente, y cito, a menos que las obligaciones que Bolivia ha aceptado fueran comprometidas de alguna manera, fin de cita. Chile no ha indicado su intención de abandonar su conclusión C y no ha explicado qué obligaciones aceptadas por Bolivia serían de tal naturaleza que restringirían o excluirían el derecho al desmantelamiento reconocido en la frase anterior. De hecho, no cabe duda de que el principio de utilización equitativa y razonable se caracteriza por su flexibilidad y su adaptabilidad a las circunstancias del caso. La CDI lo ha explicado de forma clara y concisa, y la cito. El alcance de los derechos de uso equitativo del Estado depende de los hechos y de las circunstancias de cada caso individual, y más concretamente, de la evaluación de todos los factores pertinentes, tal y como lo establece el artículo 6. Y esta última disposición específica, el artículo 6, en su apartado 3, que el peso que debe darse a cada uno de los 7 factores que enumera de forma no exhaustiva, cito, esta última disposición específica en su apartado 3, que el peso debe darse a cada uno de los factores, 7 factores que enumera de forma no exhaustiva, dependerá de la importancia de ese factor en relación con otros factores pertinentes. Para determinar lo que es una utilización equitativa o razonable, se examinará conjuntamente todos los factores pertinentes y se llegará a una conclusión sobre la base del conjunto de esos factores. No hay nada de rígido en todo esto, señora presidenta. El propio artículo 6 en que Chile se apoya invita a tener en cuenta las circunstancias cambiantes y los factores relevantes. Así, la letra E del apartado primero del artículo 6 menciona, entre los factores a tener en cuenta, los usos actuales y potenciales del curso de agua. Y la letra G menciona la existencia de alternativas de valor comparable a un uso particular o previsto. Esto excluye muy claramente cualquier pretensión de inmutabilidad de las situaciones existentes. Como se ha dicho correctamente, y cito, el uso de A, el estado aguas abajo, es equitativo y razonable, aunque la equidad puede exigir a A que modifique su uso si B, el estado aguas arriba, comienza a utilizar el curso de agua. Fin de cita. Además, sin estar redactados de forma tan explícita, los demás factores enumerados en el apartado 3, tampoco abogan por la aplicación de la máxima quieta non movere. Tal es el caso, por ejemplo, de las necesidades económicas y sociales de los estados del curso de agua de que se trate, apartado B, factor susceptible de cambiar con el tiempo. Estos factores cambiantes deben ser tenidos en cuenta junto con los de carácter más estructural, de acuerdo con la orientación general del artículo 10 de la Convención del 97, y cito, salvo acuerdo o costumbre en contrario, ningún uso de un curso de agua internacional tiene en sí prioridad sobre otros usos. Señora presidenta, observamos, no sin satisfacción, que Chile admite ahora que si Bolivia utiliza las aguas del Silala o expresa la necesidad de hacerlo, y cito a Chile, entonces, por supuesto, Bolivia se comprometería a una utilización razonable y equitativa del río Silala.
Fin de cita. Pero como el profesor Forteau explicó anteriormente, en ausencia de aclaración y en ausencia de cualquier modificación de las demandas de Chile, consideramos útil reiterar enérgicamente que en virtud de un principio bien establecido, Chile no puede exigir retener el beneficio total del caudal del Silala tal y como existe actualmente. El punto C de las conclusiones de Chile, tal y como está redactado, es incompatible con el derecho positivo de los cursos de agua internacionales. A este respecto observo que lo que algunos entienden por situación actual está congelada en la situación resultante de las obras realizadas por FCAB y en su beneficio hace un siglo. Sin embargo, el contexto ha cambiado considerablemente desde entonces y para dar solo algunos ejemplos relevantes para el presente caso, diré que desde entonces se ha tomado conciencia de que los recursos hídricos son un recurso limitado, que hay que preservar mediante una gestión sostenible. Una necesidad de la que los habitantes de la región de Potosí son conscientes desde hace mucho tiempo, como ha recordado nuestro agente esta tarde. Pero esta conciencia solo llegó mucho más tarde a nivel internacional. El resultado es que la preocupación por la protección del medio ambiente ha adquirido un papel que no tenía a principios del siglo pasado, cuando era prácticamente inexistente. La explotación de los manantiales y del lecho del Silala boliviano, en beneficio de FCAB, tenían por objeto suministrar agua a las locomotoras de la compañía ferroviaria. El uso del agua así mejorado se ha modificado profundamente desde entonces, desde que se obtuvo la concesión, sin que Bolivia haya sido notificada o a veces ni siquiera consciente de ello. Dicho sea de paso, a diferencia de las afirmaciones de la agente chilena y de la señora Klein-Kranenberg, por cierto contradichas por la profesora Boisson de Chazun, la concesión de 1908 no menciona el abastecimiento de agua a la ciudad de Antofagasta, que solo se menciona en los documentos preparatorios de la concesión que debía obtenerse de Chile y no de Bolivia, Estas consideraciones no son ajenas en nuestro caso y deben conducir necesariamente a una reevaluación de los factores a tener en cuenta para valorar el carácter equitativo y razonable de los usos de las aguas del Silala que cada una de las partes reclama o puede reclamar. Uno de esos factores es de especial importancia, aunque hay distintas valoraciones sobre la intensidad del fenómeno. No se discute que el principal efecto adverso de las obras realizadas por y para el FCAB ha sido una considerable reducción de la superficie ocupada por los bofedales, que quizá convenga recordar, fueron reconocidos en 1909 por Ramsar como humedal de importancia internacional. Tampoco se discute, y es aceptado por Chile, que el desmantelamiento de los canales e instalaciones artificiales permitiría rehabilitar el lugar y restaurarlo a un estado lo más cercano posible al anterior. Durante sus alegatos orales de la semana pasada, Chile llegó a afirmar que no solo no se oponía a dicho desmantelamiento, sino que lo alentaba. Tomémosle la palabra. Si Chile apoya la idea del desmantelamiento es porque, 1, reconoce que las tuberías existentes están dañando el entorno natural y están perjudicando a los bofedales, y 2, está dispuesto a sufrir los inconvenientes que pudieran derivarse para él de tal operación. Cierto es que si hacemos caso a la parte chilena, el sistema de drenaje artificial solo habría tenido un impacto marginal en el flujo transfronterizo. De ser así,
Esto significaría que el desmantelamiento de la infraestructura tendría un efecto igualmente limitado en el flujo recibido por Chile. Además, y lo más importante, el mantra de los alegatos chilenos del viernes: en caso de desmantelamiento, la mayor parte del agua superficial excedente que ahora generan las instalaciones artificiales de principios del siglo pasado, seguiría llegando a su territorio en forma de aguas subterráneas. Y como el caudal global superficial más subterráneo sería aproximadamente el mismo, Chile podrá recuperar lo que podría perder en aguas superficiales explotando sus aguas subterráneas de acuerdo con el derecho internacional. Por lo tanto, no sufriría ningún daño, y mucho menos un daño significativo. Todos estos factores deben tenerse en cuenta, señora presidenta, para evaluar cuál es, en el presente caso, la utilización equitativa y razonable a la que tiene derecho cada parte según la directriz general del artículo 6 de la Convención del 97. Chile está de acuerdo en principio, pero inmediatamente niega que estos factores deban ser evaluados a la luz de las necesidades cambiantes de cada estado ribereño. Sin impugnar en abstracto el derecho de Bolivia a desmantelar las instalaciones en disputa, Chile contrasta su uso real de las aguas del Silala con la falta de uso por parte de Bolivia. Al mismo tiempo, critica con vehemencia a Bolivia por haber intentado utilizarlos, lo que es poco coherente. Además, y más concretamente en lo que respecta al desmantelamiento, corresponde a Bolivia y no a Chile evaluar si lo hace y cuándo, a menos que la propia idea de competencias soberanas pierda su sentido. En este caso, señorías, he sido autorizado a manifestar que Bolivia tiene la firme intención de proceder a la revitalización de los bofedales y que, aunque no se ha tomado una decisión definitiva, el Gobierno cree que la mejor manera de hacerlo será procediendo al desmantelamiento de las instalaciones, aunque se puedan considerar otras posibilidades probablemente más costosas. Además, el argumento chileno pasa por alto un elemento fundamental. Entre los factores pertinentes enumerados en el párrafo primero del artículo 6 de la Convención del 97, el mencionado en el apartado E se refiere a los usos actuales y potenciales del curso de agua internacional. Al comentar esta disposición, la CDI explicó que al adoptar esta redacción pretendía subrayar, estoy citando, pretendía subrayar que no se da la prioridad ni a los usos actuales ni a los potenciales del curso de agua internacional. Bolivia está de acuerdo con la idea de una comunidad de intereses de los estados ribereños de un curso de agua internacional, como insiste la parte chilena. Pero estos intereses no son unilaterales y no pueden fijarse ne varietur a favor de uno de ellos. Señora presidenta, observo, sin embargo, que ninguna de las partes ha pedido a la Corte que se pronuncie sobre las modalidades precisas de los usos equitativos y razonables a los que podrían aspirar respectivamente. Esta deferencia es jurídicamente fundada y se ajusta a la norma establecida en el apartado 2 del artículo 6 de la Convención, según la cual, a tal efecto, los estados del curso de agua de que se trate celebrarán cuando sea necesario consultas con un espíritu de cooperación, cuyo principio se formula de forma más general en el artículo 8. Bolivia ha estado en el pasado abierta a estas consultas y sigue estándolo.
La celebración de un acuerdo de ese tipo estaría totalmente en consonancia con el espíritu de la Convención del 97, cuyo objetivo es alentar a los estados ribereños de un curso de agua internacional a que celebren un acuerdo con vistas, entre otras cosas, a establecer el régimen jurídico para una utilización equitativa y razonable de sus aguas. A este respecto, no se puede dejar de pensar en el principio fundamental que prevalece en materia de delimitación marítima, que también se debe efectuar por acuerdos sobre la base del derecho internacional, para lograr una solución equitativa. De todos estos elementos se desprende también que al evaluar los diversos factores pertinentes para determinar la utilización equitativa razonable, se debe tener en cuenta la voluntad de Chile de aceptar o no compensar a Bolivia por el mantenimiento de las instalaciones artificiales. Esto me lleva, señorías, a la última parte de mi tríptico dedicado al derecho aplicable, las obligaciones de los estados ribereños en materia de protección del medio ambiente. A este respecto, observo que no cabe duda de que las instalaciones de las que Chile se ha beneficiado exclusivamente durante más de un siglo, sin ningún tipo de compensación, han provocado una considerable reducción de los bofedales. Sin embargo, aunque Chile acepta ahora que Bolivia estaría en su derecho si desmantelara las canalizaciones, sigue dudando, curiosamente, en contradicción con las conclusiones de Ramsar, del impacto negativo que estas instalaciones han tenido en el medio ambiente y de su contribución a la reducción de los humedales. A la luz de este comentario observo que Chile caricaturiza la posición de Bolivia con respecto a la obligación general de cooperar para la preservación del medio ambiente y que adopta posiciones erróneas con respecto a las obligaciones del Estado aguas arriba en términos de la intensidad de la obligación de preservar los derechos del Estado aguas abajo o el alcance de la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental. Y examinaré brevemente cada uno de estos tres puntos. Como reconoce Chile, Bolivia es plenamente consciente de que todo Estado ribereño tiene la obligación general en virtud del derecho internacional consuetudinario de cooperar con miras a una utilización equitativa y razonable del Silala de manera ambientalmente razonable. Y los hechos del caso demuestran que Bolivia siempre ha cooperado. Chile de intercambiar datos para los estados del curso de agua y se apoya para este fin y sin distinción sobre los artículos 11 y 12 de la Convención de 1997. Existen diferencias notables entre estas dos disposiciones que Chile invoca de forma indiferenciada. En contra de lo que sucede con el artículo 12, el artículo 11 menciona de forma muy general los intercambios de datos por la notificación a otro Estado de las medidas proyectadas sin precisar ninguna condición particular, imponiendo así una carga indeterminada y muy pesada, sobre todo sobre el Estado aguas arriba. El artículo 12, por otra parte, prevé claramente la obligación más específica de comunicar informaciones únicamente cuando las medidas proyectadas pudieran causar un efecto perjudicial sensible a otros estados del curso de agua. Cuando Chile interpreta estos dos artículos, les atribuye hábilmente los mismos efectos, cuando el artículo 12 se ocupa exclusivamente de situaciones en las cuales las medidas proyectadas pueden tener un efecto negativo sensible sobre otros estados del curso de agua. Por otra parte, al contrario que en el artículo 11, el artículo 12 tiene un valor consuetudinario.
Esto también viene confirmado por el cuarto relator especial sobre la cuestión, que declaró que la notificación y la consulta de otros estados sobre las utilizaciones proyectadas que pudieran causar efectos sensibles sobre la utilización por ellos de un curso de agua internacional o sobre sus intereses respecto de ese curso de agua es una práctica extendida. No podemos hallar nada parecido en los trabajos preparativos del artículo 11. Discúlpenme, he pasado el COVID, pero ya hace mucho, dice el orador. Por lo demás, si la obligación general de cooperar, tal como se enuncia en el artículo 8 de la Convención de 1997, dimana sin duda del derecho internacional consuetudinario positivo, no sucede lo mismo de las modalidades prácticas detalladas en los artículos 13 a 19. La CDI presentó sus disposiciones como reglas supletorias de buena voluntad a falta de un acuerdo respecto de los cursos de agua, acuerdo que los estados ribereños vienen alentados vivamente a concluir en función de las características propias del curso de agua en cuestión. La Comisión también insistió sobre la flexibilidad de estas directivas formuladas en parte en modo condicional. Se trata de reglas y de mecanismos destinados a ayudar a los estados del curso de agua a mantener un justo equilibrio entre las utilizaciones de un curso de agua internacional que hacen respectivamente cada uno de ellos. No es necesario abundar en el detalle de estas obligaciones, si es que hay obligaciones. Como dirá el letrado Mundi mañana, con independencia de su grado de normatividad, Bolivia las ha cumplido siempre que se ha dado el caso, cosa que ha sucedido en raras ocasiones, es verdad. Señora Presidenta, en realidad no existe ningún diferendo entre las partes respecto de la obligación de tomar medidas adecuadas para prevenir y controlar la contaminación y, de forma general, preservar el entorno. Sea como fuere, aquí una vez más la forma en la que Chile presenta este principio es excesiva. Aunque parezca admitir que la obligación correspondiente a los estados del curso de agua consiste en no causar a los otros países ribereños un perjuicio sensible, la parte chilena de este principio tiene una concepción abusivamente rígida que se traduce, por ejemplo, en la afirmación según la cual Bolivia habría de eliminar, en la medida de lo posible, todo riesgo de contaminación y, lo que es excesivo, no causar ningún perjuicio a Chile. En la conclusión de su memoria, a la que la agente de Chile hizo referencia sin anunciar ni su abandono ni su modificación, Chile pide a la Corte que declare que Bolivia tiene una obligación de tomar todas las medidas apropiadas para evitar y controlar la contaminación y otras formas de perjuicio para Chile que resulten de sus actividades en la proximidad del río Silala. Todas las medidas apropiadas para evitar la contaminación y otras formas de perjuicio, repite el orador. Esta demanda que implique esta demanda implica el principio general aplicable en la materia, que sería no que los estados del curso de agua deban prevenir cualquier perjuicio causado o susceptible de ser causado para los otros estados ribereños. Tienen la única obligación de prevenir daños sensibles, fórmula que hoy en día refleja sin duda alguna el derecho consuetudinario. Por otra parte, la jurisprudencia invocada por Chile en apoyo de esta conclusión, y en particular el diferendo de las actividades transfronterizas sobre el río San Juan y el de las plantas de celulosa en el río Uruguay, no hacen referencia a la obligación muy general y vaga que invoca Chile. Estos fallos se refieren exclusivamente a la adopción de medidas apropiadas para evitar los daños sensibles para el medio ambiente de otro estado, que presentan como una norma consuetudinaria.
pero en ningún caso hacen referencia a una expresión tan vaga como otras formas de perjuicio. Por otra parte, ese criterio de perjuicio sensible pues en sí mismo no es absoluto, como lo ha observado una autoridad. El derecho de no causar daño no se ha concebido ni ahora ni nunca como una prohibición absoluta de prejuicios sensibles en todas las circunstancias. Más bien se trata de una obligación de debida diligencia que impone a los estados interesados la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para no causar daños sensibles. Esto también es lo que se dice en el párrafo 1 del artículo 7 de la Convención de 1997. La CDI explicó esto con la máxima claridad en su comentario sobre el proyecto de artículo correspondiente, que dice más o menos que la obligación de poner por obra todas las diligencias necesarias, enunciado en el artículo 7, fija el umbral de las actividades lícitas del Estado. No se supone que garantice que la utilización de cursos de agua internacionales no conlleve daños significativos. Se trata de una obligación de comportamiento y no de una obligación de resultados. En el proyecto de artículo de la CDI sobre la prevención de daños transfronterizos resultantes de actividades peligrosas, podemos hallar un análisis similar que comporta la naturaleza, que confirma la naturaleza de la obligación de observación de la regla de no dañar, limitado a una obligación de debida diligencia. Las consecuencias que deriva el artículo 7 de la Convención Marco de 1997 del incumplimiento del principio planteado en el párrafo 1 son edificantes. El párrafo 2 prolonga la obligación de comportamiento enunciado en el párrafo 1, con otras obligaciones de comportamiento sin sancionar el incumplimiento en la esfera de la responsabilidad. Estamos en términos anglosajones, en el dominio de la accountability, incluso de liability, pero no de responsibility. Hay diferencias de matiz. Por otra parte, el artículo 12 de la Convención relativo a la notificación de medidas proyectadas que pudieran causar un efecto perjudicial limita por su parte la regla que enuncia a las medidas proyectadas que pueden causar un efecto perjudicial sensible para los otros estados del curso de agua. Sucede lo mismo con el artículo 18 sobre procedimientos en casos de falta de notificación, o de los artículos 22, 26 o 32. En todas estas disposiciones solamente se trata de efectos perjudiciales sensibles con exclusión de cualquier otra forma de perjuicios. Señora presidenta, ¿puedo continuar? Son las 6, dice el orador. Sí, por favor, continúe, dice la presidencia. Muy bien, dice el orador, probablemente necesito 7 u 8 minutos. Muchas gracias. En el inciso E de sus conclusiones, Chile pide a la Corte que declare que Bolivia está obligada a cooperar y a notificar a Chile con suficiente antelación las medidas proyectadas que son susceptibles de causar efectos perjudiciales respecto de los recursos de agua compartidos, proceder al intercambio de datos y de informaciones y realizar, cuando sea necesario, una evaluación de los efectos ambientales para permitir que Chile aprecie los efectos eventuales de estas medidas. Una vez más, se trata de una exigencia o demanda excesiva que no tiene justificación en el derecho vigente. De hecho, es significativo que, aparte de la invocación en una nota de pie de página de su memoria del artículo 12 de la Convención de 1997 y de la cita de 2 extractos de fallos de la Corte relativos a evaluaciones de los efectos medioambientales, las raras alusiones que hace Chile en sus escritos se limitan a afirmaciones puras y simples y en modo alguno fundamentadas.
En el fallo dictado en 2015 en el doble diferendo en el que se oponían Costa Rica y Nicaragua, una de las dos únicas decisiones mencionadas por Chile, la Corte, haciendo referencia a la cuestión de las plantas de celulosa, explicó clara y exhaustivamente la naturaleza y el alcance de la obligación de notificación y de consulta. Recordó que la obligación de un Estado de ejercer su debida diligencia en la prevención de perjuicios transfronterizos sensibles, este Estado ha de determinar si existe un riesgo de perjuicio transfronterizo sensible antes de emprender una actividad que podría afectar adversamente al medio ambiente de otro Estado. Si ese es el caso, el Estado en cuestión ha de realizar una evaluación de los efectos ambientales. De ahí se sigue que si la actividad en cuestión no da lugar a un riesgo de efectos perjudiciales transfronterizos sensibles, sea porque la actividad en sí no presenta ningún riesgo o sea porque se han dispuesto medidas apropiadas para garantizar que no se cree de este riesgo, no es necesario que el Estado pase a la segunda fase, que implica la realización de una evaluación de los efectos medioambientales. Tampoco existe la obligación de notificar y consultar el estado aguas abajo, y esto es eminentemente lógico. Si fuera de otra manera, los estados aguas arriba estarían sometidos a una carga poco razonable e inútil. Por lo que respecta a la obligación de notificar y consultar a un Estado posiblemente afectado, la Corte ha indicado claramente que esta obligación no se produce hasta llegarse a la tercera fase del proceso y solamente si la evaluación de los efectos medioambientales confirma que existe un riesgo de efectos perjudiciales transfronterizos sensible. Y nuevamente cito el fallo de 2015. Si la evaluación del efecto sobre el medio ambiente confirma la existencia de un riesgo de daño transfronterizo importante, el Estado de origen viene obligado, conforme a su obligación de debida diligencia, a informar y consultar de buena fe con el Estado susceptible de ser afectado cuando ello es necesario para fines de definir las medidas necesarias para prevenir o reducir este riesgo. Por el contrario, si un Estado no está obligado a proceder a una evaluación de los efectos ambientales sobre el medio ambiente porque no hay ningún riesgo de perjuicios transfronterizos sensibles o porque esta evaluación no confirma el riesgo, no hay lugar a la notificación ni la consulta. Señoras, Presidenta, señorías, aunque hace gala de ambigüedad, Chile ha mostrado estar de acuerdo con Bolivia sobre muchos puntos importantes respecto del derecho de aplicación, hasta tal punto que, de hecho, como la gente de Chile, me he preguntado también si las partes estaban realmente en desacuerdo. Me parece que la respuesta en muy gran medida es negativa. El caso es que, sean las que sean las fórmulas, las conclusiones de la memoria de Chile se basan en una puesta en causa de las normas del derecho internacional aplicables en este caso. No existe ninguna divergencia entre las partes sobre el hecho de que el Silala es un curso de agua internacional al que se aplican las normas de derecho consuetudinario internacional vigentes en materia, a saber, las relativas de la utilización a la utilización equitativa y razonable de las aguas por los dos estados del curso de agua. Bien entendido que en la aplicación de este principio conviene tener en cuenta las características muy particulares del Silala y se ha de llegar a un equilibrio entre las ventajas comprendidas los posibles beneficios que esta utilización podría procurar a cada uno de los estados interesados. Ello no significa que Chile tenga un derecho adquirido a conservar los beneficios del caudal de Silala, de los que disfruta en este momento, sin lo cual el derecho de desmantelar los canales y las instalaciones que aumentarían su curso quedaría reducido a la nada. Cuando
Chile reconoce expresamente ese derecho. Y en tercer lugar, Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir no cualquier daño que se pudiera causar a Chile por sus actividades en el entorno del Silala, sino aquellas y solamente aquellas que podrían causarle un perjuicio sensible. Solo a tenor de esta hipótesis, de esta premisa, Bolivia ha de notificar a Chile de las actividades proyectadas y proceder a una evaluación de los efectos ambientales. Como lo demostrará el letrado Bundi mañana, Bolivia no ha faltado en este caso a ninguna de las obligaciones que le incumben, tal como se definen conforme al derecho internacional. Señoras y señores de la Corte, les agradezco sumamente su amable atención y también les agradezco la posibilidad de haberme sobrepasado en mi tiempo. También doy las gracias a los intérpretes. Doy las gracias al profesor y con esto llegamos al fin de nuestras audiencias de hoy. Las actuaciones verbales en la causa se reanudarán mañana a las 3 de la tarde. Se levanta la sesión.